Vull recordar que sense anar més lluny, en el mes de novembre va ser necessària una aportació extraordinària d'aquest Ajuntament per a poder tindre liquiditat a l'hora de pagar nòmines, seguretat social i també carburant. Però volíem des d'Esquerra Unida mostrar la nostra preocupació de que aquesta operació i altres fixen una excessiva dependència de l'AMT respecte a les entitats financeres. De fet, el deute afectat, que es el que ahora es referenciará, es de más de 23 millones de euros. Las trabajadoras y trabajadores de AMT Valencia llevamos tiempo padeciendo una situación muy complicada. En los últimos años hemos sufrido una reducción considerable del personal en todas las áreas de la empresa, que ronda ya los 300 trabajadores. No solo se ha reducido en consecuencia el número de autobuses en muchas líneas, sino que se han fusionado otras y algunas directamente se han eliminado, sin olvidarnos que a otras, que nos comunicaban con poblaciones vecinas, se les ha recortado el recorrido. La deuda que arrastra MT es por culpa de que ustedes en su día no realizaron las gestiones necesarias para exigir a la Generalitat, tanto con el señor Zaplana como con el señor Camps, que cumplieran su parte del contrato programa. En la comisión se nos informó a qué obedecían los 250.000 euros relativos a retribuciones y a la seguridad social de la MT. Se nos explicaron el concepto de qué eran estas facturas, pero lo que a mí me gustaría saber es por qué estas facturas, estas cantidades, pasan por reconocimientos extrajudiciales, lo que no tenemos claro. Espero que el delegado de Hacienda me pueda dar una explicación a esto. Ojo, nosotros hemos pagado a la MT, a la empresa municipal de transporte. ¿Por qué llevamos este reconocimiento extrajudicial de crédito? Que es lo que usted pregunta. Porque no había crédito en el 2013 y el gasto que se hizo en el 2013 se ha tenido que aprobar en el 2014 en el reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a ese pago que reclamaba en este caso la MT. Y eso es lo que hemos hecho. Le agradezco la explicación de lo de la empresa municipal de transportes, que ya no me perturba, me escandaliza. Me escandaliza que aquí se diga que no había partida presupuestaria, no había crédito para atender al pago de nóminas y seguridad social. Siempre les hemos reconocido que el capítulo 1 en esta casa se atendía con carácter prioritario y tenía cobertura suficiente. Y usted me reconoce aquí que hemos tenido que recurrir a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar nóminas y seguridad social. Estamos utilizando un procedimiento extraordinario para pagar nóminas y seguridad social. ¿Me quiere usted a mí decir que tiene de extraordinario o de imprevisible una nómina o el pago de la seguridad social? En els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2015 tinguem i se contracte el programa que puga, per tant, refinanciar, però en aquest cas públicament i sense interessos, els deutes de l'empresa municipal de transport.